Germán Giachero te saluda. Hola Germán, ¿cómo estás? Si corto y toso es porque estoy con una alergia tremenda, pero vamos a hacer el esfuerzo de hablar un poquito de corrido. Vamos a ver cómo nos Bueno, va. bueno, muchas gracias por atendernos, Luis. Bueno, en principio, ¿por qué un presidente, en este caso Javier Milei, vetaría una ley como la aprobada respecto de financiamiento educativo, financiamiento universitario? Bueno, el argumento es el déficit cero, Ujú. pero en realidad la ley de financiamiento universitario no implica una gran erogación para el erario público, pero sí para las universidades poder tener cierta previsibilidad y poder trabajar de manera planificada, que es lo que hoy no podemos hacer porque dependemos de la voluntad unilateral y la discrecionalidad del Poder Ejecutivo al no haber un presupuesto. Los aumentos salariales y los gastos de funcionamiento son decididos por la jefatura de gabinete o por presidencia de la nación, y así es muy difícil funcionar, porque si estas decisiones discrecionales fueran de apoyo al Ujú. sistema de educación superior y hubiese un acompañamiento, no habría mayor inconveniente. Digo, más allá de los errores y los problemas del gobierno anterior, hubo un año que no hubo presupuesto, no hubo aprobación del presupuesto por parte del Congreso y el funcionamiento de las universidades fue normal, inclusive hubo expansión en muchos aspectos, pero no es lo que está pasando este año, que no hay presupuesto, y tampoco lo que prevemos que puede pasar para 2025 si se aprueba el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Luis, ¿qué establece esta ley de financiamiento universitario en particular? Sabemos que por ahí hay una actualización en el plano salarial, pero ¿qué otros puntos o aspectos contempla? Y establece parámetros a la hora de los aumentos tanto salariales como de funcionamiento, de los gastos de funcionamiento para las universidades. Y también, por supuesto, eso da mucha previsibilidad y posibilidad de planificación, como decía al principio. Ujú. También establece un parámetro en lo que refiere a gasto de funcionamiento y salarios, porque cuando van aumentando los salarios y no aumentan los gastos de funcionamiento, esto genera que haya un retraso en la posibilidad de hacer funcionar todo lo que es la estructura de una universidad. Lo razonable es que esa relación entre salario y gasto de funcionamiento esté en el orden del 85% para salarios y 15% para funcionamiento. Hoy la mayoría de las universidades públicas estamos muy por debajo del 10, en el caso de Villa María estamos alrededor del 7 o el 8, por lo tanto las dificultades se van profundizando con el tiempo. ¿Cómo hicieron para continuar con el funcionamiento, si se puede denominar normal, entre comillas, a lo largo de este año, tomando en cuenta que hubo tires y aflojes, hubo vaivenes en relación con el financiamiento para los gastos comunes que tienen las universidades? El funcionamiento no fue normal. Ujú. En verano, febrero, marzo, no pudimos prender los aire acondicionados, tuvimos dificultades con la calefacción en invierno y la vamos a tener de nuevo ahora que vienen los calores. El mantenimiento de la universidad, lo que se rompe no se arregla, es Ujú. muy difícil sostener la limpieza, el cuidado de los espacios verdes. Ningún docente pudo asistir a un congreso a presentar un resultado de una investigación. Las convocatorias para las actividades de investigación y extensión se vieron muy retrasadas y la financiación es muy, pero muy exigua comparado con años anteriores. Es decir, el funcionamiento no ha sido para nada normal. Hay muchos Ujú. docentes que han renunciado a sus cargos porque prácticamente cambian el dinero entre lo que reciben como salario y lo que gastan para poder trasladarse a Villa María o para trasladarse de Villa María a las sedes donde la universidad tiene algún tipo de actividad. Por primera vez desde que yo tengo memoria, hace 25 años que trabajo en la universidad, un poquito más, veo a colegas, compañeros no docentes que están renunciando para irse al sector privado, un sector privado que está muy deprimido, es muy difícil encontrar Ujú. trabajo en el sector privado, pero los salarios han caído tanto en cuanto a su poder adquisitivo que la gente está buscando otras actividades, inclusive renunciando a su lugar de trabajo. En estos meses, en estos 9 meses, se ha deprimido muchísimo el salario de trabajadores docentes y no docentes, y no es que los universitarios no queramos ponerle el hombro a la situación que es compleja en todos los ámbitos. Nosotros también estamos dispuestos a ponerle el hombro. Lo que ocurre es que la actualización salarial para docente y no docente ha estado no muy por debajo del resto de los rubros, sino inclusive del rubro estatal. Los aumentos que ha dispuesto el gobierno nacional para los otros órdenes del Estado Nacional
están muy por encima de lo que dispuso para las universidades. Por lo tanto, estamos cayendo a niveles que son prácticamente los del 2001, de acuerdo a algunos estudios de la Universidad de San Martín, de la Universidad de 3 de Febrero, estamos en esos números, los números del 2001, lo cual nos preocupa Ujú. sobremanera. Se habla de una gran movilización federal en reclamo y en repudio. ¿Qué medidas o qué líneas de acción se van a tomar o se anticipan quizás para las próximas semanas? Nosotros siempre apelamos al diálogo. Ujú. Lo que pretendemos es que se abra una mesa de diálogo una vez por todas, que si hay algún aumento salarial, no sea por una decisión unilateral, sino que sea producto del acuerdo, de la negociación, del diálogo. Hasta ahora eso no ha ocurrido. Y que empiece a revertirse la curva, que por una vez estemos por encima de la inflación. El aumento para este mes es del 2% y la inflación fue del 4,2%. Ujú. Y hace 9 meses que estamos perdiendo los docentes y los no docentes de manera similar, salvo el mes de julio, que fue el único mes donde el aumento estuvo por encima de la inflación. Los otros 8 meses estuvimos muy por debajo. Y bueno, evidentemente que los gremios, tanto docente como no docente, van a adoptar distintas líneas de acción, de medidas de fuerza, y bueno, los rectores, rectoras reunidos en el SIM vamos a apoyar y se está hablando, como decías vos recién, Germán, de una segunda gran marcha federal. No tiene Ujú. fecha todavía, pero si no tenemos eco en los distintos planteos que estamos realizando y si finalmente el presidente cumple con su palabra de vetar la ley de financiamiento de la educación superior, seguramente esa línea de acción va a estar presente para las próximas semanas. Luis, te queremos agradecer muchísimo por este contacto con nosotros. No, gracias a ustedes porque para nosotros es muy importante que los medios de comunicación nos den la oportunidad de visibilizar las problemáticas que tenemos. Yo quiero Ujú. poner énfasis para todos aquellos que la están pasando mal, porque es mucha gente, la gente que la está pasando mal, Ujú. que no es que la universidad querramos ser las excepciones, simplemente queremos lo mínimo, el piso para poder mantener el funcionamiento y que la gente que deposita su confianza en las universidades públicas para formarse pueda seguir viniendo a estudiar porque la universidad tiene que defenderse de puertas abiertas. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Nosotros avanzamos.